Feriado. Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes de Radio María. Hoy sábado 27 de junio es un gusto nuevamente poder estar con ustedes, poder compartir con ustedes esta mañana, traerles nuevamente esos temas que nos ayudan a ser mejores cristianos, mejores católicos, que nos ayudan a buscar esa santidad a la que todos estamos llamados. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuenca. Mi nombre es Alexandra Ramos y hoy me acompaña Iván Lucero. Iván, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Alex, muy bendecido y agradecido con nuestro Padre Dios que nos permite nuevamente estar aquí y compartir con ustedes este lindo programa. En verdad es una alegría, una dicha, el saber que tenemos un nuevo día para compartirlo, para hacer el bien, para acercarnos más a nuestros hermanos y por supuesto para conocer y crecer en ese amor de Dios. Les invitamos también a sintonizar las diferentes frecuencias de Radio María, a seguirnos también en nuestro canal de Instagram y de YouTube y por supuesto no podemos dar inicio a este programa sin antes de encomendarnos a Dios a través de la protección de nuestro querido San Miguel Arcángel y pedirle que venga en este momento a nuestra vida, a nuestros corazones, a este lugar y al lugar en donde tú te encuentres para que Él, que es el príncipe de la milicia celestial, nos acompañe, nos guíe y nos ayude a vencer en esta lucha con el mal. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos, con tus alas, protégenos, con tu espada, defiéndenos. Amén. Y hoy tenemos, como todos los sábados, un tema para compartir maravilloso. Hoy nos acompaña Paula Cones, catequista y mentora de familias. Ella ya ha estado con nosotros en un programa compartido. Y hoy vamos a hablar acerca del tema, un tema muy importante para nosotros, para nuestras familias, las heridas, una puerta abierta al enemigo. Gracias, Paula, por acompañarnos, gracias por estar nuevamente aquí, gracias por ayudarnos a seguir creciendo en ese amor de Dios y en ese conocimiento de nosotros. Buenos Bueno, días. y a lo largo de nuestra vida, ¿no? Todos experimentamos heridas, algunas ocasionadas por rechazo, por traición, por abandono, por la pérdida de personas, por palabras que nos marcaron profundamente en nuestro corazón. Aunque las heridas son parte de la experiencia humana, la forma en la que respondemos a ellas determina si se convertirán en una oportunidad para que podamos crecer y acercarnos más a Dios o serán una puerta que permita al enemigo sembrar en nosotros amargura, resentimiento, temor y división. La Biblia nos muestra que Satanás busca cualquier oportunidad para debilitar nuestra comunión con Dios y afectar nuestras relaciones. Cuando una herida permanece sin sanar, puede dar lugar al enojo, a la falta de perdón, a la desesperanza, alejándonos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Sin embargo, el mensaje de las Escrituras no termina en la herida, sino en la restauración. Dios es especialista en sanar nuestros corazones quebrantados, en restaurar nuestras vidas y en transformar el dolor en un testimonio de su gracia. Por eso, creemos necesario identificar estas heridas que, aunque permanecen abiertas, debemos llevarlas a la presencia de Dios y permitir que Él haga la obra de sanidad que solo su amor puede realizar. Este tema que vamos hoy a reflexionar con Paula sobre esas heridas que no han sido sanadas, esas heridas emocionales y espirituales que podrían convertirse en una puerta abierta para que el enemigo entre y cause dolor en nuestras vidas. Te damos la bienvenida, Paula. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación para acompañarnos. Buenos días. Bienvenida, Paula. Buenos días, Alexandra, Daniel. Bendecido día, bendecido sábado. Muchas gracias, Paula, por conectarte con nosotros. Hoy queremos tocar este tema, ¿no?, de las heridas. Muchas veces caminamos en la vida espiritual y no vemos avances. Y me ponía a pensar que podría suceder que todavía tenemos esas heridas abiertas que primero no nos permiten avanzar en nuestro camino de buscar la santidad y luego que nos llevan a esa desesperanza muchas veces, ¿no? Porque no entendemos qué es lo que pasa. A veces decimos, hago todo bien, pero sigo estancada, no tengo un crecimiento. Podría deberse a esas heridas que no han sido sanadas y que quizá están muy escondidas dentro de nosotros. ¿Qué nos puedes comentar de este tema, Paula? Bueno, vamos a hacer varios pasos
para que entendamos lo que son las heridas, porque todo tiene un propósito en el orden divino, según Dios nos creó. Vamos a empezar por el punto de que Dios nos creó para conocer, para amar y para obedecerlo. Esos son los tres puntos por los cuales nosotros fuimos creados. A veces nos preguntamos, pero Dios, ¿por qué me creó? Y es para eso, para conocerlo, para amarlo y obedecerlo. Él es omnipotente y Él creó el mundo entero. Y el regalo que nos dio a nosotros fue el libre albedrío, no para obligarnos a quererlo, sino para que nosotros lo quisiéramos por voluntad propia. Porque para Él hubiera sido muy fácil crearnos y hacer que nosotros lo amáramos por obligación. Sin embargo, Él nos dio ese libre albedrío. A veces las personas piensan, pero bueno, en este mundo tan caído, que pasan tantas cosas trágicas, ¿por qué Dios lo permite? Y es por eso mismo. La voluntad más fuerte en el universo es Dios. Esa es la voluntad suprema, pero la que opera más en el universo es la voluntad del ser humano. Porque si Dios interviniera en la voluntad del ser humano, estaría contradiciéndose ese regalo que nos dio. Entonces, por eso, Él no interviene en nuestras decisiones a menos de que nosotros lo invitemos y lo hagamos partícipe de esas decisiones. Entonces, partamos de ahí. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín y ellos cayeron, se creó lo que se llama la herida del pecado original. Es la herida por ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros fuimos creados con unas facultades altas y con unas facultades bajas. En la facultad alta tenemos lo que son el alma racional. Nosotros los seres humanos somos los únicos en la creación que fuimos creados para poder racionalizar. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios con libre albedrío para poder racionalizar, para poder tomar decisiones. Tenemos espíritu, tenemos un cuerpo, somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, esa orientación, cuando nosotros fuimos creados, siempre era para tener los ojos puestos en Dios. Todo era con respecto a Dios. La comunicación con Dios era directa, era como si nosotros estamos hablando acá. Él entraba en el jardín, era una relación muy estrecha. Y en el momento que ellos cayeron, eso se invirtió. Entonces pasamos de tener los ojos a Dios a volvernos víctimas, a tener los ojos en nosotros mismos en todo momento. Entonces, cuando nosotros vemos el sacrificio de la misa, estamos ofreciendo, volviendo al punto del Calvario. O sea, nosotros nos transportamos en el tiempo y estamos siendo transportados en ese momento en que Él se sacrificó por nosotros. ¿Y por qué es eso? Las personas hablan de la misericordia y para explicarla es de esta manera. Imaginémonos que vamos a la mansión de un millonario y todo es lleno de oro, todo es precioso, todo es con perlas, con cosas carísimas. Y yo, accidentalmente o adrede, rompo un jarrón. Y el jarrón cuesta, por decir, $50,000. Yo no tengo cómo pagar. Entonces el dueño me dice, Paula, yo sé que tú no tienes cómo pagar, pero ¿cuánto tienes? Bueno, tengo $1, tengo $5, tengo $10. Está bien, págame eso. Y de a pocos me vas a ir pagando. Esa es la misericordia de Dios. No hay nada en este mundo que nosotros no podamos, que nosotros podamos ofrecerle a Dios que no sea ya de Él. O sea, que nosotros nada tenemos, nada podemos hacer que tenga mérito. Entonces, la única persona que tiene para darle mérito a Dios es Dios mismo y por eso Él se sacrificó en la cruz. Entonces, Él le pone valor a nuestro sacrificio. ¿Vamos bien? Alexandra. Sí, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, Bueno, todo bien. Daniel, ¿me escuchas? Sí. Sí. Iván. ¿Sí? Iván, perdona. Entonces, hay 4 clases de heridas. Tenemos la herida por ignorancia, que cuando fue la caída, esas facultades se invirtieron. Pasamos de estar teniendo los ojos a Dios,
pasamos a tener los ojos en nosotros mismos. Todo se trata de mí. Me hicieron, me dijeron, me atacaron, me miraron, todo soy yo. Y tenemos la del pecado actual, que son las decisiones que nosotros tomamos cada día por el libre albedrío. Entonces ahí es cuando yo escojo ser yo sobre Dios. Si yo estoy de mal genio y decido hacerle mal a una persona sabiendo que eso está mal, estoy escogiendo lo bueno que es Dios sobre lo que yo siento y lo que yo quiero. Entonces ese es el pecado actual. Entonces esas son las dos heridas que nosotros tenemos individualmente. Ahora, tenemos las heridas que nos causamos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos herimos. Si yo fornico, estoy atentando contra mi espíritu, porque yo soy el cuerpo, yo tengo el cuerpo del Espíritu Santo. Entonces estoy atentando contra mi alma racional, porque la estoy polucionando. Encima de eso, cuando yo fornico, los espíritus de esa persona se me pegan a mí. Y si esa persona se ha acostado con otra gente, esos espíritus malos se me pasan a mí. Entonces es un nivel espiritual y secular. Digamos que quedo con una enfermedad venérea. Esa es otra consecuencia del pecado que estoy yo haciendo. Entonces son heridas que yo me hago a mí mismo. Y también dentro de esa herida tenemos la falta de perdón, que es cuando nosotros hacemos cosas malas, decimos, pero yo cómo hice esto, y nosotros no somos conscientes que nosotros tenemos resentimientos con nosotros mismos. Entonces van esas dos. Herida por ignorancia del pecado original y el pecado actual, herida de nosotros mismos. El pecado que nosotros hacemos es la falta de perdón. Ahora, tercera herida, la herida del prójimo. Cuando nosotros herimos a los demás, sea consciente o inconscientemente, porque lo hago adrede o porque no me doy cuenta, por la percepción. Entonces, a veces decimos algo sin pensar y creamos un resentimiento en el prójimo. Entonces, estamos creando heridas en el prójimo. Y las cuartas son las heridas que nos causan otros, que también lo hacen adrede o lo hacen sin querer. Entonces, son 4 heridas. Las heridas son un impedimento para gracia. La gracia que nosotros tenemos que recibir, la gracia supernatural de Dios. Recordemos que Dios es supernatural. Los ángeles y demonios son preternaturales y nosotros los seres humanos somos naturales. Nosotros necesitamos de la gracia supernatural para hacer todo en esta vida. Entonces, cuando el Padre Nuestro dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando yo voy a la confesión, yo tengo un resentimiento, no tengo perdón en mi corazón de alguien. Y uno a veces dice, no me importa esa persona, yo simplemente la perdono, pero pues no olvido. Y eso es falta de perdón. Tengo resentimientos con mí mismo, porque he hecho cosas en el pasado, digamos un aborto, y no me he perdonado. Traté mal a mis padres, no me he perdonado. Tantas cosas y no me he perdonado. Atenté contra mi vida, no me he perdonado. Entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos que perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, una herida es, haz de cuenta que tú tienes un cuchillo, te lo clavan y tú todo el tiempo lo coges. Sí, no duele, está ahí, pero porque no se ha sacado el cuchillo y no se ha cerrado la herida, no se ha permitido sanar. Entonces, cuando a nosotros nos llegan personas para tratar heridas, lo primero que hacemos es dejamos que ellos nos cuenten su historia de vida y sus testimonios, que esa es otra cosa, los testimonios son buenos, pero estarlos repitiendo todo el tiempo a veces no es tan sano. ¿Y por qué es esto? Porque en ese momento, digamos, estamos en una línea de tiempo. Fuimos heridos en el pasado. Está bien, nosotros estamos acá con las familias que estamos tratando, dejamos que cuenten la historia, entonces nos traen esa herida del pasado al presente y no la cuentan. Está muy bien. Dejamos que la cuenten una sola vez y cuando empezamos el proceso con ellos, ya no las vuelven a tocar. Porque el hecho de estar revisitando heridas es como si yo tuviera una cortada o si yo tuviera esa laceración del cuchillo y empieza a cerrar y empieza a sanar y empieza a cicatrizar. Y en el momento en que yo hablo de eso, me estoy rascando y me estoy abriendo y no estoy dejando que eso sane. Entonces,
¿Cómo sabemos que una herida del pasado ha sanado? Cuando podemos hablar de ella con amor y con caridad y con apreciación. Entonces ya vamos a pasar a ese punto. ¿Por qué ese ejemplo? Nosotros estamos llamados a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue escupido, humillado, traicionado, abandonado, insultado, asesinado, murió y resucitó. Nosotros como católicos tenemos que pasar por lo mismo. Insultados, abandonados, escupidos, traicionados. Por todo eso tenemos que pasar porque no somos mejores que Dios. Entonces, para poner un ejemplo, la Virgen María, Nuestra Señora Madre, que era santísima, perfecta, hermosa, y él también, tuvieron que pasar muchas penurias a pesar de que era el Hijo de Dios y ella, nuestra Santísima Madre y la Madre de Dios. Por ejemplo, cuando el ángel San Gabriel se le aparece a San José y le dice, necesito que te levantes y te vayas para Egipto. Quien lo dijo, bueno, ¿y cómo así? No preguntó, dijo, está bien, fue donde la Virgen María le dijo, perfecto. Se levantó. En esa época no habían ni carros, ni carruajes, no tenían mucha ropa, eran personas pobres y eso fue un viaje de días, en el medio de la noche, fríos. Y nuestro Señor no le mandó ni un carruaje, ni los ángeles, ni nadie para que los transportara. Entonces, si ellos pasaron penurias, ¿quiénes somos nosotros para decir que nosotros no tenemos que pasar por lo mismo? Entonces, todo es de acuerdo con las heridas, de acuerdo a la respuesta que yo tengo como ser humano. Entonces, volviendo al Calvario de nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió, hay una diferencia entre violencia y trauma. Un acto violento nos hiere, pero vamos a dejar que nos traumatice. Entonces, cuando nosotros vemos con nuestro Señor Jesucristo, Él fue asesinado y cuando se apareció a los apóstoles, Él nunca dijo, mire lo que me hicieron, mire cómo me escupieron, mire cómo me insultaron, mire lo que me dijeron. Nunca dijo eso. Él simplemente mostró sus heridas, siempre habló de su amor y del perdón. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Saber que eso es para la redención del mundo, para que nuestro sufrimiento se una al de la cruz con Él y tenga mérito, porque nuestro sufrimiento solo no tiene mérito. Acordémonos que en el pasado capítulo que nosotros hicimos les explicaba que según Santo Tomás de Aquino, él dice, no hay bondad sin Dios. Cuando yo hago actos de bondad, pero no estoy en comunión con Dios, no tiene nada bueno. Para yo hacer un acto de bondad, tengo que estar en unión con Dios, tengo que tener presente a Dios. Yo estoy haciendo este acto de buena voluntad porque es lo que Dios espera de mí, porque es lo que Dios manda, porque yo amo a Dios, porque le estoy agradecido con mi vida y porque le debo todo, no porque es lo correcto. Entonces esas son las dos cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que se dice la economía de gracia. Aquí en este mundo nosotros funcionamos con dinero, en el mundo venidero, en la vida eterna, nuestra economía es de acuerdo a la gracia. ¿Cuánta gracia tenemos nosotros? ¿Cuánto cultivamos y con cuánto vamos a llegar para ver si podemos entrar al cielo? Entonces, Dios no se traumatizó, pasó por un acto violento, pero no se traumatizó. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Creo que Bueno. me escucho. Sí, Paula, todo bien. Bueno, es que pues como no los estoy viendo, entonces no sé dónde estoy. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio que son María Magdalena, San Juan de la Cruz, el apóstol amado y nuestra Santísima Madre a los pies de la cruz. Entonces son las progresiones que tenemos que tener con el dolor y con las heridas. María Magdalena, en el momento en que ella ve a nuestro Señor Jesucristo muriendo, siente dolor agudo, que es la respuesta aguda de la carne. Lo mataron, se va a ir, me voy a quedar sola. Mi exorcista, ¿quién me va a amar? Nadie me ama como él, nadie me habla como él. ¿Qué va a pasar conmigo? Esa es María Magdalena. San Juan tiene una pena,
pero ama a nuestro Señor. Él ama a nuestro Señor profundamente. Él estuvo con él en Getsemaní, estuvo en la transfiguración, está ahí a los pies de la cruz con él. Esto tiene un propósito porque él me lo dijo. Él nos enseñó que esto iba a tener un propósito. Entonces es una respuesta de oportunidad. Esto que yo estoy sintiendo va a servir para algo. Tiene un propósito. Nuestra Santísima Madre tiene pena y sufrimiento profundo. Y acordémonos que con ella el dolor es mucho más intenso porque ella fue concebida inmaculada. Y fuera de eso, la sangre y la carne de nuestro Señor Jesucristo es ella misma. Él no tiene dos cromosomas, porque Dios se hizo hombre por intermedio de ella. La sangre es de ella, la carne es de ella, el corazón es de ella. Entonces, es doble dolor. Pero el Padre amado, el Espíritu Santo, su esposo y su hijo le enseñaron que esto iba a pasar para la salvación del mundo. Y ella está agradecida por poder participar de ese sufrimiento en la cruz. Duele, pero es un agradecimiento que Dios la haya escogido para estar ahí, para ser nuestra madre, para permitirle a ella sufrir con él y tener mérito. Son tres cosas. Entonces, dolor, sufrimiento con propósito y agradecimiento en el dolor. Ahora, en el primero, María Magdalena, para ella es una ofensa lo que han hecho con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se atreven? Es que no saben quién es. Él es el Hijo de Dios. Él vino a salvarnos. ¡Qué atrevidos! ¿Cómo pueden hacer esto? Hay ira, hay resentimiento, hay dolor, todo lo que nosotros sentimos. San Juan es una ofrenda. Tengo que ofrecerlo. Esto es para mí y para los demás. ¿Para qué va a servir esto, Señor? Y es esa lucha de no caer en lo que María Magdalena está pensando y también tratar de moverse hasta donde está Nuestra Señora Madre. Entonces hay una lucha de no entrar en el desespero, de no entrar en la tristeza, de tener confianza en Dios, de que eso tiene un propósito. Y Nuestra Santísima Madre, que es el agradecimiento perfecto por permitirnos unir ese dolor a la cruz, es unión con Dios, es unión con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar con las heridas. Unir nuestro dolor a la cruz por la salvación de nosotros, de nuestros seres amados y del mundo entero. Entonces, las heridas vienen de la caída. Fue algo terrible, no fue algo que vino de Dios. Pero tenemos que tener claros como católicos que todo lo que Dios permite o pasa en el mundo, lo usa para su gloria. Por eso se dice que Él escribe derecho en renglones torcidos. No importa cuánto nosotros cometamos errores, pero mientras nosotros siempre tengamos los ojos en Él, Él nos va a guiar para usar eso para su gloria. Entonces, la herida, lo que pasa es que empodera a los demonios. Cuando volvemos a esa historia, digamos, si alguien está contando un testimonio y lo cuenta con dolor, lo cuenta con resentimiento, primero está hablando de personas que no están presentes y no tienen cómo defenderse. Segundo, ese dolor que fue del pasado lo estoy trayendo al presente. Entonces estoy reviviendo, estoy empoderando todos esos sentimientos de negativismo. Y nosotros hablamos de demonios porque los ángeles tienen nombre por el modo en que operan. Entonces, si yo siento resentimiento, es un espíritu de resentimiento. Si yo siento si yo siento desesperación, es un espíritu de desesperación. Si yo siento ira, es espíritu de ira. Si yo siento compasión, es un espíritu de compasión. Si yo siento esperanza, es un espíritu de esperanza. Entonces,
Eso es lo que tenemos que tener presente. No traer, no darles más poder a ellos con cosas que nos han hecho en el pasado al presente. La otra es que ellos manipulan la imaginación. Entonces, nosotros tenemos los 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el tacto y los oídos. Cuando nosotros registramos algo, lo absorbemos con los 5 sentidos y lo que se llama el sentido funcionado, según Santo Tomás de Aquino, lo une en uno solo. Entonces, cuando nosotros hacemos una recolección o recordamos algo del pasado, vamos a recordar las cosas que nos impactaron más. Entonces, como por decir, si ustedes están sentados sobre una mesa, tienen un iPad, tienen el celular, tienen un lapicero, tienen un vaso de agua. Pero en el momento en que ustedes se acuerdan eso, 2 días después dicen, ah, no, yo tenía mi celular y tenía un lápiz, porque es lo que queda grabado ahí, era lo que era importante en ese momento. Entonces, lo que los demonios hacen es manipular esa imagen. Entonces, cuando yo tengo un resentimiento, y hay lo que se llama la rumiación, cuando ellos le hablan a uno en el oído, pero si ve su papá cómo le hizo esto, mire cómo lo trató, no lo quería, esto es increíble. Entonces, ellos están rumiando para que uno se encienda más en ese resentimiento con esa persona en el pasado y, como se dice, le echan más leña al fuego y a lo mejor el fuego no era tan grande. Entonces, por eso no es bueno estar pensando en cosas del pasado, sino entregárselas a Dios para que Él las purifique y para que Él las use para su gloria. Entonces, con todo esto es para decir que perdonar, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos para que Dios nos perdone. ¿Por qué? Porque eso tiene mérito. Y si estamos tomando los sacramentos, si estamos en estado de gracia, si estamos en unión con Dios, va a tener mérito. De lo contrario, eso no tiene mérito. Es dar lo que no tenemos. Entonces, como para darle otro ejemplo, hay una persona maravillosa que yo conozco y esta persona nunca tuvo un papá. Lo abandonó cuando tenía 6 meses de edad. También conozco otra persona que le pasó lo mismo. Mientras la primera persona no lo hizo conscientemente, pero fue una gracia de Dios. Esta persona se casó, tuvo su familia, tuvo sus hijos, lleva casi 60 años con su esposa y ha tenido un matrimonio sólido. Y ha sido un excelente papá. Un hombre de Dios, dedicado a esa familia, que los ama, que los quiere. Y nunca tuvo papá. Y nunca tuvo familia, porque su familia lo desconoció totalmente. Mientras que la otra persona se resentió y dijo, yo nunca tuve un papá, tengo derecho a ser un canalla, y maltrató a su familia, maltrató a sus hijos, a su esposa, a todo el mundo. Entonces es una cadena de dolor que sigue. Nosotros no somos víctimas, nosotros somos el producto de una cadena de decisiones de libre albedrío. No porque Dios quiere que nos pase eso, es la decisión de un ser humano ejerciendo el libre albedrío, que es el regalo que le dio Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el libre albedrío? Esa es la decisión de cada uno. ¿Cómo es mi respuesta con respecto a todas las cosas malas que me pasan en la vida? Eso es lo que tenemos que reflexionar. Y Justamente, otra cosa, dime, justamente dime. hablando de eso, ¿no? Se me venía a la mente que ese llamado a perdonar no es fácil, se necesita la gracia de Dios, pero recordemos que al perdonar no estamos justificando el daño que nos hicieron, sino estamos rompiendo esa cadena, como tú acabas de decir, son cadenas, ¿no? Al perdonar no justificamos el daño, pero rompemos esa cadena. Y al ser rota esa cadena, no solo nosotros nos beneficiamos, sino también nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras futuras generaciones. Otra parte de nuestro programa hemos hablado acerca del fin para el cual nosotros hemos sido creados, que es el de conocer, amar y servir, obedecer a Dios. Sin embargo, a partir del pecado original que nuestros primeros padres cometieron, nuestras facultades
inferiores y superiores, es decir, nuestra vida interior se desordenó, esa capacidad de sentir y de pensar lastimosamente quedaron heridas, y es allí en donde nosotros ya con esta tendencia muchas veces dejamos de ver a Dios, dejamos de ver su voluntad y nos herimos a nosotros y también nos herimos a los demás y otros también hieren de nosotros, y son esas heridas en las cuales las vivimos sin dolor, sin propósito, sin saber el porqué, en las cuales puede el enemigo actuar, y es de allí la importancia de que nosotros podamos tener un proceso de sanación, tanto emocional, tanto espiritual, y también que nosotros podamos enfrentar a todas las situaciones que atravesamos en nuestra vida difíciles, que podamos atravesar de la mano de Dios con propósito, con sentido, que si bien muchas veces nos cuesta, sabemos que Dios está allí para auxiliarnos, para enviarnos personas que nos ayuden a vivir todas estas situaciones difíciles con un verdadero sentido, para que allí todas estas situaciones no nos hieran, no nos causen un dolor en el corazón, ¿no? Como nuestra Madre Santísima, que si bien ella estuvo ante los pies de la cruz, ella fue la que más sufrió de todas las personas, y sin embargo su corazón nunca se hirió, porque ella todo lo que vivía, lo vivía de la mano de Dios. Paula, podríamos continuar entonces hablando de la importancia de este tema, ¿no? De vivir estos dolores, estas situaciones con propósito, con sentido, y alcanzar, como habíamos puesto este ejemplo, pues vivir ese dolor como nuestra madre. Ahí tal vez lo hacemos muchas veces como María Magdalena, yo creo que la mayoría o tal vez todos en algún momento de nuestra vida, pero por allí vamos progresando cada mes, lo vivimos tal vez como Juan, ya con un propósito, pero el objetivo sería vivirlo como nuestra madre, es decir, a plenitud de la mano de Dios. Oblación, agradecimiento. Es muy difícil cuando uno está sufriendo de verdad agradecerle a Dios por ese sufrimiento, y ese es el fin de nosotros. Mientras estemos en estado de gracia, asumamos ese sufrimiento con agradecimiento, por eso se vuelve un sufrimiento dulce, porque estamos de la mano de Dios. Entonces es difícil, pero tenemos que saber, así como cuando los israelitas salieron de Egipto al, al desierto, Dios les daba comida del cielo, les enviaba maná, les enviaba agua desde las piedras, nunca los abandonó. Y la naturaleza humana, por lo que estamos invertidos, somos desagradecidos y se nos olvida lo que Dios hace por nosotros. Entonces, cuando hay sufrimiento, sentarnos a decir, bueno, cuando yo estaba en una situación de estas, el Señor me ha abandonado de verdad. Y si hay un sufrimiento, tiene un propósito. Entonces, a veces se recomienda, o nosotros recomendamos, hacer una novena a la Madre de los Dolores para que ella revele, porque por intermedio se revelan los secretos. Si hay algo que debemos cambiar o algo con lo que tengamos que tener disposición de cambio en nuestra vida, porque nosotros nos apegamos a ciclos en nuestra vida, nos apegamos a un trabajo, nos apegamos a un amigo, nos apegamos a vivir en una casa, nos apegamos a un automóvil, y a lo mejor el Señor quiere que salgamos ya de eso porque nada es para siempre. Entonces, pedirle que nos ilumine, que recoja ese sufrimiento en ofrenda, y agradecerle. Tenemos que agradecerle en todo momento, cuando nos va bien, cuando nos va mal, cuando estamos cuando estamos enfermos, cuando estamos sin trabajo, cuando estamos, porque Él todo lo usa para la gloria de Dios. Una cosa que yo quiero que los que atienden el programa tengan presente es la manipulación de los recuerdos. Entonces, es algo que nosotros vemos, pero un ejercicio es el siguiente. Digamos, pensemos en nuestros papás. Hay muchos papás que trabajan duro para sostener a sus familias. Y en esta economía y en este mundo caído que se va a seguir empeorando, el dinero nunca va a alcanzar. Y a veces los papás se sacrifican tanto, y la crítica que más se escucha es: mi papá no estaba ahí, no iba a mis partidos de fútbol, mi papá no se sentaba a jugar conmigo, mi papá no hablaba conmigo, mi papá no me hablaba, mi papá no me abrazaba, mi papá no me decía. Entonces, nos estamos enfocando en lo que el demonio quiere que nos enfoquemos, no en lo que él hizo para hacerme la persona que yo soy hoy en día. Tenemos que mirar y pensar: ¿en qué me parezco yo a mi papá de las cosas buenas que él tiene? ¿En qué me parezco yo a mi mamá de las cosas buenas que él tiene? Porque
Nosotros somos el producto de ellos. Entonces, esos son pataletas que son injustas con las personas. Entonces, para perdonar, tenemos que ver la humanidad de las otras personas. A veces sí, digamos, un papá que ha maltratado a su familia. ¿Qué pasó con ese papá? No tenemos que saber su historia, pero lo más probable es que su papá también lo trataba de la misma manera. Su abuelo lo trataba de la misma manera. Sus tíos lo trataban de la misma manera. Esa fue la única manera en que conoció y por eso se comportó de esa manera. Entonces, no es cuestión de disculparlos, pero de saber que ellos también pasaron por unos dolores y fueron el producto de las heridas de otras personas y verlos con amor. Y lo que tú decías, Alexandra, a veces es muy difícil perdonar, pero por eso está la confesión. Yo voy a la confesión y digo, Señor, mira, estoy muy molesta, no he podido perdonar, confieso, me acuso de tener falta de perdón con mi primo, con mi hermano, con mi tío. Te pido lo perdones y me des la gracia de perdonar, porque yo en este momento no tengo cómo. Y ahí es cuando le decimos a Él que nos ayude en ese calvario, a cargar esa cruz, porque no la estamos cargando solo, la estamos cargando con Él. Dame la gracia de perdonar, te lo entrego. Digamos que yo fui abusada sexualmente. Es un, es un, es una rabia que es justificada, es un dolor justificado. Y tiene mucho más mérito cuando yo se lo entrego al Señor. Le digo, Señor, el Señor sabe que yo tengo razón. Y yo se lo entrego. Le digo, mira, yo no sé qué hacer con esto. Me pesa, me duele, no puedo avanzar en mi vida. Tengo que entregártelo. Ayúdame a sanar esta herida. Y te lo entrego. Y cada vez que uno se acuerda de esa persona que nos hirió, hacer 3 Aves Marías. Está esa, eh, ¿cómo es que se dice? Devoción de las 3 Ave Marías. O hacer una decena del rosario por esa persona. O hacer un acto de mortificación, un ayuno por esa persona. Porque es traerlo a la mente y tratar de purificar eso y saber que esa persona necesita sanación y necesita perdón. Y en el momento en que yo le estoy pidiendo al Señor que lo perdone por intermedio mío y estoy orando por esa persona, estoy uniéndome como Nuestra Señora Madre al dolor de Dios y siendo agradecido. Y también decir, Señor, yo te agradezco por haber pasado por eso, porque gracias a eso yo sé que está mal y nunca lo voy a hacer, porque esas son otras cosas. El caso que les hablaba de los 2 padres, el primer padre que nunca tuvo su papá, porque no tuvo su papá, porque no tuvo una familia, porque no tuvo a nadie ahí, solamente a su mamá, se volvió un papá maravilloso, porque nunca quiso repetir la misma historia. Entonces, el hecho de que nos hayan herido no nos da el derecho para ser canallas con los demás. Al contrario, es ensaltarnos, es estar a la altura de Dios, es tratar de honrar a Dios con ese dolor, con lo que nos pasó en la vida. Entonces, no somos más que Él. Entonces tenemos que ser escupidos, traicionados, abandonados y hasta posiblemente asesinados. Morir para poder resucitar. Y estar de la mano de la iglesia. Con la iglesia es la única manera en que nosotros tenemos mérito, porque eso es lo que nos da la gracia supernatural, la gracia que viene de Dios para que nuestro sufrimiento, para que todo lo que nosotros hagamos en esta vida tenga mérito, tenga un valor en la vida eterna. Porque yo tratando de ser bueno en esta vida, sin acudir a los sacramentos, sin hacer mis confesiones, sin tomar la comunión, sin hacer obras de caridad, porque todos los talentos se tienen que poner al servicio de Dios, no son para mi enriquecimiento, es para los demás, para la iglesia, ese es el carisma. Cuando se habla de los carismas, es ¿cuál es mi carisma? El carisma de cada uno es según cómo le estamos sirviendo a la iglesia. No es una revelación que viene el Espíritu Santo, ilumíname y mira, no, como uno le sirve a la iglesia, ese es nuestro carisma. Entonces, es eso. Aquí tenemos que estar en unión con Dios para acumular gracia, para tener con qué llegarle a Dios, para no llegar con las manos vacías. Yo he escuchado el testimonio de una persona que decía que murió y
Y cuando se dio cuenta que Dios había dado todo y a pesar de que había hecho buenas obras en esta vida, se dio cuenta que todas sus obras eran vacías, porque lo había hecho no por amor a Dios, sino por otras razones. Entonces, las heridas tienen un propósito y es un propósito muy hermoso. Cuando nosotros perdonamos y vemos al otro con ojos de amor, como Dios nos vio a nosotros, eso libera y eso ayuda y nos ayuda en la familia, nos ayuda en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestro país y sobre todo en nuestro país con los líderes que estamos teniendo en Latinoamérica, que ahí se ve mucha brujería y el hecho de que nosotros ofrezcamos cosas por ellos también nos bendice. Eh, muy muy bonito lo que tú nos compartes, especialmente como que este camino para poder llegar a esa plenitud espiritual. Yo quería hacerte una pregunta a partir de esta experiencia. Obviamente para llegar a este punto que tú mencionas y que esperemos todos podamos hacerlo, como de vivir este dolor con propósito y sufrimiento, hay todo un camino que hay que recorrer y especialmente al principio cuando hay personas que tal vez no han profundizado en su vida interior o no han tocado mucho estos temas. Hay personas, por ejemplo, que no son capaces de hablar de esas situaciones traumáticas que han vivido y que muchas veces tienen, ¿no? Ataques de ansiedad, ciertas, no sé, reacciones bastante fuertes, porque no son capaces ni siquiera de acercarse, diría yo, menos tocar estas situaciones que tal vez les lastimaron, ¿no? Y tal vez hay personas que nos están escuchando y han atravesado por eso. A partir de tu experiencia, ¿cuál sería como una guía, un camino para iniciar? Tal vez creo que nosotros que hemos ya tocado estos temas, estamos en la vida de fe, sabemos como algo hacia dónde dirigirnos, pero para estas personas que tal vez no han iniciado, y están con esas ansias, ese anhelo de decir, ok, quiero sanar mi corazón, hacia dónde debo ir, porque reitero, hay situaciones verdaderamente difíciles. ¿Qué les recomendarías o cuál podría ser como que esa guía para que tengan algo de orientación en su vida de qué hacer ante todas estas situaciones que están en su corazón y no saben cómo trabajarlas? La iglesia es estar de la mano de Dios, es que estar de la mano de Dios es estar de la mano del cuerpo de Cristo y la única que tiene el poder para sanar, para liberarnos de todo ese dolor, para liberarnos de nuestra naturaleza caída, es la gracia supernatural que es únicamente administrada por la Santa Iglesia Católica y sus sacerdotes. Por eso tenemos que cuidar tanto a los sacerdotes. Entonces, yo hablaba con una persona, a veces uno habla con los sacerdotes y le dice, no, tiene que orar. Y uno dice, orar. Padre, yo sé que me está diciendo que ore. No podemos subestimar el poder de la oración. Y es meditar acerca de la oración, es meditar. Cuando yo rezo un santo rosario, ¿verdad? La meditación no es de la nueva era. Por eso se hablaba antes de la misa antigua. Nosotros estábamos prácticamente en silencio porque cuando uno va a la Santa Eucaristía, el sacerdote es el que ofrece el sacrificio y nosotros estamos ahí para acompañar y para conectarnos con Dios. Entonces, rezando un rosario, rezando leyendo las escrituras, haciendo lectura espiritual. Entonces, volviendo a lo del rosario, es sumergirnos en el misterio. Entonces, digamos, si yo tengo un dolor y hago los misterios dolorosos y me imagino nuestro Señor en el Monte de los Olivos y está abandonado. Y yo me siento abandonado porque mi esposa no me entiende, porque siento que mi esposa no me entiende, o mi esposo no me entiende, o mi jefe se está poniendo muy duro conmigo y me siento solo y no tengo apoyo. Sumergirnos en eso que el Señor estaba sintiendo y unirlo a su dolor. Cuando estaba siendo azotado, cuando la gente nos juzga, cuando la gente nos acusa, cuando la gente nos dice. Entonces, cuando yo rezo ese Santo Rosario, unir ese dolor con Dios. El poder de la oración es grandísimo y nosotros lo subestimamos. Fuera de eso, la confesión. Para eso están los sacerdotes. Uno subestima la confesión, pero ese peso que uno lleva en el alma, Señor, yo quiero perdonar, pero no puedo perdonar. Padre, perdóname porque no puedo perdonar, pero dame la gracia. Cada vez que uno confiesa un pecado, uno recibe la gracia por ese pecado que está confesando. Si yo tengo problemas con robo, con hurto, y confieso hurtar, en el momento en que yo tenga la tentación de hurtar, el Señor me va a dar la gracia porque yo lo estoy confesando. Entonces,
la confesión. La comunión la comida espiritual para fortalecer el espíritu, para recibir esas gracias. La verdad, los psicólogos tomistas, cuando uno ve la psicología desde el punto tomista, hay sanación. El modernismo ha enseñado a estar hurgando en las heridas. Dígame qué le hizo su papá, dígame qué le hizo su mamá, saque toda esa rabia que usted tiene, dígamelo cuantas veces quiera, no importa, usted tiene que sacarlo. Y es esa constante resentimiento y echarle leña al fuego a todo el momento, y eso no es. Nosotros tenemos que ser la contracultura, tenemos que ser distintos y saber que perdonar es muy importante. Nosotros, lo único, la respuesta que te estoy dando es la iglesia. Esa es la única que nos da la gracia supernatural para poder sanar. Y cuando hay ministerios como estos, que ojalá los empezáramos en Latinoamérica, y hay personas con quien hablar y uno le puede ayudar a las personas a sanar y a enseñarles que las heridas tienen un propósito y que hay manera de sanarlas y que puede ser en agradecimiento para tener mérito para poder llegar al cielo. Eso es algo muy hermoso. La iglesia es la respuesta a todo para nosotros porque es el cuerpo de Cristo y fue lo que Él nos dejó. Nos lo dejó hace 2000 años. Los protestantes no saben lo que se pierden, y es interesante porque protestante significa protesta en contra de la Iglesia Católica. Catholic significa el depósito de la fe en uno solo, es la Iglesia Universal. Nosotros tenemos la plenitud de las enseñanzas de Cristo por más de 2000 años. Los protestantes se han ido separando cuando tienen inconvenientes o cuando no piensan igual. Entonces, hablando a los protestantes, cuando ellos llegan en unión con la iglesia, no tienen que dejar lo que ellos ya creen, sino es completar lo que ya saben. Porque la iglesia es la que tiene el poder absoluto, absoluto para sanarnos y para ayudarnos a redimirnos y para ayudar al cielo. Para llegar al cielo. Ayudar al cielo, no, llegar al cielo. Paula, y recordemos que el perdón es un proceso, ¿no? Como decía Iván, es un proceso, pero requiere de nuestra voluntad, requiere de un trabajo diario y qué más bendición poder acceder a los sacramentos como tú nos recomiendas, ¿no? Primeramente una buena confesión. Aquí te hago una pregunta, Paula. Si hay un resentimiento grande, ¿no? Y nosotros lo confesamos, ese resentimiento, esa falta de perdón, y estamos en la lucha. El momento en que hacemos esa confesión, tú nos decías que el Señor nos da la gracia, pero no se va a ir como por arte de magia ese resentimiento, es un proceso. ¿Cómo lo vamos manejando nosotros de eso en cada confesión? ¿Debemos seguirlo confesando? Lo seguimos confesando y poco a poco se va. Y mira, antes de que se me olvide, acabas de decir algo que es muy, muy importante, Alexandra, fabuloso. Y es que el perdón es un acto de la voluntad, no es un acto, la voluntad, la facultad superior, facultad inferior, los sentimientos y las emociones. El perdón tiene que ser una decisión racional. Entonces yo perdono a mi papá porque me hirió, yo perdono a mi violador, yo perdono al que mató a mi familia, yo perdono. No tenemos que esperar sentir, como nos lo dictan las películas, las canciones, sentir que tenemos que perdonar para decir yo voy a perdonar. Señor, yo perdono a esta persona. Ayúdame a sanar mi herida. Entonces, al ir a la confesión, no sé, y esa es otra, la confesión no es para sentarse a contarle, como decimos en Colombia, hasta el último tinto al padre, sino decir, yo me acuso de resentimiento, yo me acuso de falta de perdón. Ya si el sacerdote quiere más información, cuénteme de su resentimiento, cuénteme de esta situación, entonces ahí ya uno le da detalles. Pero no, es así de sencillo. Yo tengo ira, confieso ira. Esta semana, digamos, padre, me acuso de que tengo sentimientos de ira y esta semana fueron 7 veces. O en los últimos 5 años he tenido pensamientos de ira. Llevo 7 años en resentimiento.
tengo 8 años con dolor. Eso es lo que uno confiesa. Yo quiero perdonar, quiero la gracia de que me perdones. Y otra cosa que también ayuda mucho, y esto es muy importante que lo anoten, recordemos lo que les estaba diciendo, que los espíritus se nombran como el modo en que operan. Entonces, cuando hay falta de perdón, al confesar, yo voy frente al Santísimo, hago mi penitencia y hago esta oración. Hago esta oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo renuncio al espíritu del resentimiento y lo mando al pie de la cruz para que reciba su justa sentencia. Cada espíritu malo que yo confieso, debo de renunciarlo frente al Santísimo. Y cuando yo estoy en la cocina o leyendo un libro y se me viene ese resentimiento de nuevo a la cabeza, vuelvo a hacer esa oración y hago la ofrenda. Entonces, las 3 Aves Marías, la decena del Rosario, un acto de mortificación. Eso va a ayudar a que nos sane. Y sí, como tú dices, es progresivo. Si Dios nos da la gracia de un día para otro, perfecto. Si no nos la da, también. Y otra cosa muy importante, las regresiones no son buenas. A veces dicen que la gente se va a que los hipnoticen o que les hagan regresiones, que porque tienen que recordar. Y el olvido es también una gracia de Dios. El hecho de que yo no me acuerde de todo lo malo que me pasó, también es una gracia de Dios y tenemos que hacer paz con eso. Eso es buscar información oculta. Y el ocultismo no va de la mano del catolicismo. Entonces, sí, el perdón es un proceso, pero yendo de la mano de la iglesia, eso es lo que más nos va a ayudar. Y la disposición de la voluntad, lo que tú acabas de decir, Alexandra, eso es muy importante. Es una decisión racional. Yo quiero perdonar, porque esa persona necesita llegar al cielo, porque yo quiero llegar al cielo, porque yo quiero que mi familia llegue al cielo, porque es la voluntad de Dios y Dios se merece todo mi amor y lo que Dios quiera es lo que yo quiero. Así es, y qué importante justamente de que entonces nosotros cooperemos con esa libre voluntad que tenemos para que esa gracia de Dios actúe y podamos perdonar, perdonarnos y sanar nuestro corazón. Así es, y hemos tocado la importancia de, para poder empezar este camino de sanación para quienes todavía tal vez no lo han hecho, la importancia de acercarnos a nuestra querida Madre, la Iglesia, porque a través de ella se distribuyen las gracias, se distribuyen los dones y entre ellos Dios irá obrando a través de nuestra querida Madre la Iglesia, los sacramentos y la vida de oración. Así que si estás atravesando tal vez por situaciones similares, yo te invito hoy para que empieces desde lo pequeño, dar tal vez pequeños pasitos, pero allí estará Dios y Dios irá poniendo en tu frente personas que te irán guiando, Dios irá poniendo en tu frente herramientas que poco a poco te ayudarán a crecer en este proceso para que tú puedas describir que Dios te quiere sano, que Dios te quiere libre. Es del pecado el que nos hiere y nos esclaviza, pero es esa vida de la gracia la que nos libera y la que nos da la fuerza para enfrentar todas estas situaciones de tormenta y salir victoriosos. Y como bien decíamos, en medio de todas estas situaciones, morir con nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo resucitar con Él a una vida nueva. Y esa vida nueva empieza aquí, cuando estamos de su mano, cuando estamos en gracia. Y pensaba, Paula, cuando hablábamos de este tema y te escuchaba, que este trabajo de sanación de heridas tiene que ser un trabajo diario, porque en nuestro diario vivir todo el tiempo estamos hiriendo y estamos recibiendo heridas, ¿no? Entonces es algo así como que una práctica del perdón que nunca va a terminar, sino hasta cuando nos presentemos a Dios. Es correcto. Y nos herimos a nosotros mismos. Entonces es saber que es como las deudas que se van acumulando. Los dolores se van acumulando. Entonces, siempre tenemos que tener presente es tener los ojos en Dios, tener los ojos en Dios, tener los ojos en Dios, tener los ojos en Dios. Cuando algo pasa, no verlo como una ofensa, vuelve y juega. Siempre es, pero esa persona me dijo, ¿cómo se atreve? ¿Por qué me habló así? ¿Por qué me dijo así? ¿Quién se cree que es él? No sabe quién soy yo. Es a mí, mi ofensa. Pero Y entonces, dime. quizá en este último bloque podríamos conversar un poco sobre esto que acabas de decir, ese perdonarnos a nosotros, ¿no? Porque nosotros también nos pasamos de herida en herida,
¿Cómo hacemos? Porque quizás es un poco más difícil, ¿no? Porque siempre estamos mirando lo que el otro me hizo o quizá lo que yo hice y le herí lo que el otro me hizo, pero ¿y lo que yo me hago a mí mismo? ¿Cómo trabajamos en ese perdón para uno mismo? Siempre tenemos que reflexionar, nosotros no reflexionamos. La verdad es que no hacemos como exámenes de conciencia personal. Diariamente es bueno empezar el día ofreciéndole a Dios con una oración o terminar el día también pensando en lo que hice durante todo el día y a ver que no fue lo que yo hice mal, sino lo que pude hacer mejor, que a veces decimos, bueno, yo no le hago mal a nadie, de verdad, pero a veces no hice lo mejor, no di lo mejor de mí, no hice lo mejor de mí, hice lo que pude para salir del paso. Entonces, eso me evita a mí también crecer en virtud, porque es que no se trata de no ser malos, sino de crecer en virtud, ser como Nuestra Señora Madre, ser como nuestro Señor Jesucristo. Ellos son el ejemplo perfecto. Ella pudo haber pecado, pero ella nunca pecó. Eso es lo que las personas a veces no sabemos. Ella era humana. Ella era humana y sí, fue concebida sin el pecado original porque Dios necesitaba un tabernáculo puro para poder engendrar, para poder tomar la forma humana. Pero si ella hubiera querido, ella hubiera pecado. Y ella se mantuvo fuerte en todos los instantes de su vida para no pecar, porque sabía que todo tenía un propósito, porque sabía que su hijo, nuestro padre, su esposo se iba a entregar en sacrificio, en agradecimiento, para salvarnos, y ella vivía agradecida. Entonces nosotros tenemos que vivir agradecidos. Nuestro Señor Jesucristo así también, Él tomó la forma humana. Imagínense esto, reflexionemos acerca de esto. Él estaba en el cielo, perfecto. Los ángeles en un trono, todo en la mano, todo lo hace posible. Y Él se amarra y se limita a venir a ser un ser humano, como un bebé en un establo que huele a boñiga, que tiene moscas, que no hay cobija, que no hay comodidades. Y él siendo Dios, ahí se somete a ser un bebé a la disposición de su Madre Santísima y de San José. Y él es supeditado a decir, me tengo que aguantar, aunque yo tengo el poder de cambiar esta situación, no lo voy a hacer. Y lo hizo siendo un bebé, lo hizo siendo un niño viviendo en Egipto, rodeado de paganos. Lo hizo mientras trabajó con su papá en Egipto como carpintero que vivían en la pobreza. Lo hizo mientras estaba en su apostolado y ya poco a poco, cuando quiso rebelarse, empezó a rebelarse haciendo milagros. Y en la cruz, todo lo que pasó con la cruz, y él hubiera podido parar eso si lo hubiera querido, porque era Dios y era hombre. Y entonces se sometió a eso por la voluntad del Padre, porque es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y le dijo, Señor, Señor, quítame esta copa si es tu voluntad, pero si no, yo la asumo. Lo dijo en el jardín. Y cuando estaba en la cruz también le gritó a Dios, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él pasó por todo lo que nosotros pasamos. Entonces, es ser agradecido, saber que todo tiene un propósito, pero tenemos que estar en unión con Dios, en unión con Dios. Las heridas tienen un propósito y es llegar, pasar de ¿por qué a mí? ¿Para qué puedo usar esto? Y gracias Dios porque no tengo trabajo, gracias Dios porque mi esposo se enfermó, gracias Dios porque estoy enferma, te ofrezco esto en unión por todos los años que viví en paganismo, por todas las veces que te he ofendido, por todo eso. Todos los días hacer un examen de conciencia de que podemos ser mejor. No es lo que estamos haciendo mal, sino qué puedo hacer mejor, cómo puedo crecer en virtud, cómo puedo tener más paciencia, cómo puedo amarrarme la lengua para no decir groserías, cómo puedo ser obediente con mis autoridades, con mi esposo, con el sacerdote, con lo que me corresponde como ciudadano, con el policía, con la autoridad, siempre siendo como nuestro Señor Jesucristo. No es que no, hoy no me porté mal, no. ¿Qué puedo hacer para ser mejor? ¿Qué puedo hacer para ser mejor? Para que Dios se sienta feliz conmigo y saber que yo lo amo. Porque eso es.
Cuando nosotros llegamos al cielo, Él va a decir, ¿cuántas almas me trajiste? ¿La tuya o la mía? ¿La tuya solamente o me trajiste más? ¿Cuántas veces le hablamos nosotros a las personas de Dios? ¿Cuántas veces las invitamos a la Santa Eucaristía? ¿Cuántas veces les decimos, tienes que perdonar a tu hermana? Tienes que perdonar a tu vecino, eso no te está haciendo bien, tienes que cambiar, tienes que amar al prójimo como a ti mismo, como a los demás. Y nosotros saber que cometemos errores. Las oraciones de renuncia, volviendo a tu pregunta, ayudan mucho. Si yo tengo resentimiento conmigo misma, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo renuncio a mi falta de perdón conmigo misma y mando ese espíritu a los pies de la cruz para que reciba su sentencia. Esas oraciones de renuncia constantes ayudan muchísimo y sobre todo para perdonarnos a nosotros. Ay, no cogí el trabajo, debía coger el trabajo que tenía mejor salario, o atenté contra mi vida y me mutilé, o me tomé esta droga y me dio un derrame cerebral, o tantas cosas, tantas bobadas que nosotros hacemos en la vida y tenemos resentimiento con nosotros mismos y no pensamos. Y tenemos que tener caridad con nosotros mismos y saber que somos humanos, cometemos errores y es porque tenemos las facultades inversas, pero se trata también de reorganizar nuestras facultades. El hecho de que se hayan invertido no significa que nosotros no lo podamos hacer. Lo podemos hacer yendo de la mano de la iglesia y pensando antes de actuar, antes de decir. Por eso es pensamiento, palabra y obra, es progresivo. Tenemos que filtrar lo que pensamos, tenemos que filtrar lo que decimos, tenemos que filtrar todo lo que hacemos. Es reorganizar nuestras facultades para poder honrar a Dios. Así es como nos perdonamos a nosotros mismos, perdonamos a los demás y podemos llegar al cielo. Tenemos consultas, unos mensajes. Saludos, Radio María, mi nombre es Patricio. He escuchado a la señora invitada en este y en un programa anterior. Sus exposiciones me parecen interesantes, claras, fundamentadas. Me refiero a lo que he escuchado en el programa anterior. Me resulta muy difícil entender cómo se puede estar vinculado a la Iglesia Católica y al mismo tiempo cuestionar los fundamentos doctrinales que la Iglesia ha establecido a partir del Concilio Vaticano II. Entiendo que este no es el tema del presente programa, sin embargo me gustaría escuchar el comentario de la señora invitada en este o en otro momento. Muchas gracias, bendiciones. Buenos días, hermanos, les saluda Alejandro de Quito, excelente tema, gloria a Dios por sus vidas, por sus conocimientos. Yo tengo dolor y sé que debo sanar para poder vivir por Dios y para Cristo. Saludos. Buenos días, hermanos. ¿Qué puedo hacer para perdonar de corazón a mis enemigos que me han lastimado mucho con calumnias? Porque ya los perdoné y me siguen calumniando. Así rapidito, si podemos contestar a estas personas. Bueno, enfocémonos en los del tema. Esa última pregunta, de cómo puedo perdonar a mis enemigos. Nosotros cuando oramos por las personas, no oramos por que cambien el comportamiento, sino para que tengan un cambio de corazón. Que Dios les dé la gracia que ellos necesitan para poder cambiar, que ellos se vean como Dios los ve y que nosotros los podamos ver como Dios los ve. Entonces, no es orar porque ellos cambien de comportamiento, sino que Dios les dé la gracia de cambiar el corazón para que puedan estar en disposición de recibir la gracia y cambiar. Señor, dales la gracia del arrepentimiento, dales la gracia de la iluminación, dale la gracia de que puedan caer en cuenta que lo que están haciendo mal, dale la gracia de saber que están hiriendo, dale la gracia de que se puedan acercar a ti y de que puedan llegar al cielo. Esas son las oraciones, no es que dejen de estarme calumniando, te pido que dejen de estarme calumniando porque yo los perdoné, no, Señor, dale las gracias, ellos son tus hijos, deben de estar heridos, se comportan de esa manera porque a lo mejor no te conocen, no tengo ni idea, pero esta oración te la elevo para que los ayudes a cambiar. Y a mí, dame amor por ellos. Lléname de perdón. No dejes que esto afecte mi fe. No dejes que caiga en el desespero. No permitas que yo me llene de ira. No permitas que yo siga pensando en eso. Y eso es muy importante. Cuando algo nos molesta, hay una ¿cómo es que se llama? Técnica de proyección. Entonces, si
yo tengo esa rumiación de algo que me está molestando y que me ataca en el pensamiento, y eso es muy fácil de identificar. Si yo en la mañana me levanto y estoy pensando en mis enemigos, al mediodía estoy almorzando y estoy pensando en mis enemigos, me estoy lavando los dientes y estoy pensando en mis enemigos, y me voy a acostar y estoy pensando en mis enemigos, hay un patrón y yo digo, bueno, pero me la ha pasado todo el día pensando en mis enemigos, esto no es normal. Una oración de renuncia. Yo renuncio al espíritu del resentimiento y lo mando a los pies de la cruz para que reciba su santa sentencia, o el de la ira, lo que sea. Y después de hacer esa oración y hacer la ofrenda, también me ubico o traigo a mi memoria la imagen sagrada que más me llame la atención. Entonces puede ser los pies de nuestro Señor Jesucristo ensangrentado en la cruz, puede ser Nuestra Señora de Guadalupe, puede ser Nuestra Señora de la Milagrosa, puede ser Santa Rita de Acacia, y hacemos una meditación con respecto a esa imagen. Entonces, contraproyectamos, los demonios nos están proyectando para afectar nuestra imaginación y llenarnos de resentimiento y echarle leña al fuego. Nosotros estamos proyectando hacia el cosmos, hacia el universo, hacia el cielo, que nosotros queremos estar en paz con Dios, y eso lo repele porque estamos emanando luz. Estamos contrarrestando la oscuridad. ¿Cuál era la segunda pregunta? Bueno, ya se contestó a otra pregunta que nos hicieron con la que pedían la oración frente al Santísimo, pero ya ahorita la dijiste. No sé si tengamos un poquito de tiempo para contestar la primera, que no es del tema. Algo así Que lo rapidito que no porque tenemos entiendo unos es dos que, minutos. no entiendo la pregunta, porque yo nunca he dicho nada de en contra del Vaticano II ni nada de eso. Entonces necesitas aclaración. Podría ser que, como tú te has referido en el programa anterior, recuerdo que te referiste a algo sobre antes del concilio, las oraciones antes del concilio. Quizás sea por eso que nuestro oyente está pensando que a partir del Concilio Vaticano II ahí tú has expresado cierta división. Quizá aclarar eso un poco, Paula. No, a ver, voy a aclarar esto. La iglesia son 2000 años de tradición. La cabeza de la iglesia es el pontífice, nuestro Santo Papa. El depósito de la fe vino es nuestro Señor Jesucristo, y eso no lo cambia nadie. El Papa y lo que es la iglesia, el clero, el Papa es el que tiene las llaves de la iglesia. Entonces, él está para decir esto sí es de la iglesia o esto no es de la iglesia. Solamente eso, no tiene la potestad de cambiar nada. Entonces, por eso es que nosotros se nos ha enseñado siempre referirnos a lo que enseña la tradición. No es lo que Paula dice, no es lo que María dice, no es lo que Pedro dice, sino qué dice la Iglesia Católica en 2000 años de tradición. Entonces tenemos la tradición, que es la tradición que fue pasada por las costumbres y lo que uno le pasaba a sus hijos oralmente. Después vinieron paralelo, cuando nuestro Señor Jesucristo empezaron las escrituras, que después San Jerónimo se metió en una cueva 20 años y la recopiló. Y es más, una Santa Paula le ayudó a hacer la traducción. Y de ahí en adelante, cuando nuestro Señor Jesucristo se fue, nos estableció la iglesia. Dijo, Pedro, esta es mi iglesia, tú eres Pedro, y en esta piedra edificaré mi iglesia. Una piedra, algo rígido, algo que no se cambia. Es como la base de una casa. Tiene que ser rígida para que no se desmorone. Pero entonces tenemos que tener los ojos bien abiertos. Los masones y el mundo han infiltrado la iglesia y han empezado a diluir las enseñanzas. Y ahí es donde a nosotros nos lavan el cerebro y donde nos dejamos llevar por el mundo. Y por eso tenemos que educarnos en la iglesia. Entonces, lo que se recomienda es remitirnos a fuentes de información antes de 1945, libros que son sólidos en la fe. De 1945 a 1962, aceptable. De 1962 ya hay ciertas discrepancias, como por ejemplo decir que todo el mundo puede llegar al cielo, así sea de otra religión. Eso no lo dice el depósito de la fe.
El Señor dijo, yo soy la luz, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por intermedio mío. Por intermedio mío es Jesús, y Jesús, el cuerpo de Cristo, es nuestra Santa Iglesia Católica. Entonces, hay cosas que no son de acuerdo a la fe. Y sin indagar en el tema, esta semana hice otro programa acerca de los extraterrestres porque están tratando de meternos en la cabeza de que hay otra vida inteligente y eso no es así. Entonces, cuando nosotros sabemos de nuestra fe, cuando nosotros conocemos, digamos, las escrituras, el libro de Génesis dijo, Dios creó al hombre y a la mujer, no creó otra vida inteligente ni otros planetas con más vida y con yo no sé qué, porque no, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, Él nos reveló todo lo que teníamos que saber, Él personalmente, y después se fue. Nos lo dejó en las escrituras y las cumplió, y con el Nuevo Testamento, y después se fue y nos la dejó establecida. Entonces, es prestar atención al depósito de la fe. Eso es, la Iglesia Católica es solamente una. Y justamente para que nosotros podamos no dejarnos de engañar, es necesario que nos formemos, que estudiemos, que nos formemos y que leamos nuestra Biblia. Primeramente leamos la Biblia, como tú dices, ahí está toda la verdad revelada. Te agradecemos mucho por tu tiempo, agradecemos todas estas enseñanzas que nos dejas, agradecemos a nuestra gente que nos ha escuchado en esta mañana. Las últimas palabras ya de despedida, que estamos sobre el tiempo, Paula. Muchas gracias. Con mucho gusto. Si pueden hacer un Ave María, les agradecería. Hacemos un Ave María y nos despedimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con ustedes, si Dios lo permite, será hasta el próximo sábado. Bendecido día. Amén.